Buenas noches, hermanos. Qué gusto estar otra vez con usted en esta preciosa noche donde nos vamos a reunir para poder disfrutar de la predicación, de las alabanzas, del servicio de la casa culto. Que el Señor te continúe bendiciendo. Te quiero dar una palabra que en estos días estuve compartiendo con los niños, a que llamamos pámpanos, porque les pregunté, niños, ¿quién se siente cargado y trabajado? Y todos ellos levantaron la mano y se sentían cargados y trabajados. Y yo estaba medio extrañado porque decía, si son tan chiquitos, ¿qué tareas tan importantes están haciendo si se quedan más tiempo en la casa? Pero realmente es natural que todos los hombres aquí en la tierra estemos cargados y trabajados. Pero la promesa del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo es que Él nos hará descansar. En esta preciosa noche, Él nos ha también confirmado a través de su palabra que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Hermanos, gózate en la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios. Confía, porque Él es el que hace en nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Que el Señor te bendiga y sigamos con el orden de culto. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, te doy gracias por el nuevo día que tú nos has brindado, Señor. Gracias por cada miembro de la iglesia que se va a congregar en este momento vía virtual, Señor. Permítenos, Señor, edificarnos en cada palabra que tú nos brindas, Señor, y ponerlo en práctica día a día. Permítenos ser luz donde estemos, en nuestro hogar, en la calle, donde sea, Señor. Que seas tú, mi Dios, el que pongas palabras en la boca de nosotros para llevar tu palabra. Gracias, mi Dios, por edificarnos. Gracias, mi Dios, por la vida. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú nos brindas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La Iglesia, Misión, Visión, Discipulado, le invita a participar en su programación semanal, la cual compartimos a continuación. Cada 15 días, los martes, reunión de varones, tiempo de compañerismo y preparación para el ejercicio del sacerdocio que nos ha comisionado nuestro Señor. Los días miércoles, culto en hogares, un buen tiempo para reunir a todos en casa para alabar, escuchar y compartir la palabra de Dios. Los días jueves, reunión de saetas para cuidar del crecimiento espiritual de nuestros muchachos. Los días viernes, culto al Señor, todos reunidos para conocer la porción que Dios tiene para la iglesia en su palabra en este bendecido servicio. Todos estos programas a partir de las 7:30 de la noche de manera virtual. El día sábado, a partir de la 1:30 de la tarde, Campamento de Judá, con énfasis en varones jóvenes, señoritas y adolescentes de manera virtual, con estudios en la Biblia para cada edad. A partir de las 5 de la tarde, Escuela de Obreros, en donde se brinda capacitación en herramientas de interpretación y preparación de mensajes bíblicos. El día domingo, a partir de las 10 de la mañana, Escuela Dominical, con clases para adultos varones, damas, jóvenes y señoritas. Y a partir de las 11, el culto dominical, en donde la iglesia se une de manera virtual para alabar y escudriñar las verdades bíblicas a través de la predicación de su palabra. Para participar de estos eventos, le agradecemos estar pendientes de las rutas o denominados links que se comparten en las diversas redes sociales de la iglesia. No se lo pierda. Ahora puede recibir en su celular o suscribiéndose al canal de YouTube de la Iglesia Misión, Visión, Discipulado, los devocionales para las parejas casadas titulado Matrimonio con Amor, y para toda la congregación, Cada Día con el Señor. Les invitamos a identificarse, integrarse y aportar en cada uno de los programas que son preparados para la edificación del pueblo del Señor y la gloria de su nombre. Dios les continúe bendiciendo. Momento para alabar a Dios. Cantemos, hermanos.
Muy buenas tardes, queridos hermanos de nuestra misión Visión Discipulado. Hoy tenemos el gusto, el Grupo Verde, de presentar este SOP. Tito 2, 9, 10, que dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudándolos, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Estos dos versículos realmente, además de ser dos versículos que pueden llevarse
para las personas que trabajan, llevarlo a sus oficinas, llevarlo a cada lugar de trabajo. También yo lo tomo como 2 versículos que son exactamente para nuestros hijos. ¿Por qué? Tenemos una juventud respondona, que todo lo que se le habla, hay respuesta para todos ellos, porque para los chicos de ahora, la razón no es de los padres, ni siquiera de Dios. La razón es de ellos mismos. Ellos son su ley, su Dios, su todo. Por eso hay que guiar a los jóvenes de ahora en la palabra de Dios y enseñarle estos versículos que nos está enseñando Tito, donde dice que no sean respondones. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que sean niños o jóvenes o jovencitas que sigan la palabra de Dios, que el mejor camino para ser mejor persona es llegando a Dios. ¿Por medio de quién? De la palabra de Dios leída en la Biblia, exhortando a cada muchacho, a cada persona, a cada ser humano, a ser una persona fiel con sus amos. No es que vamos a decir que nosotros somos esclavos y que somos siervos fieles de cada persona. Simplemente, si tú tienes un trabajo, agradécelo a Dios que te lo dio y continúa tu trabajo. Si en alguna parte tienes desavenencias con tus patrones, pues comentárselo, decirlo en buenas maneras como cristianos que somos. Y nuestros hijos, y sus hijos, y bueno, los míos ya están grandes, pero los niños que están creciendo ahora mismo, enseñarles que la mejor manera no es responder a todo lo que se le dice. La mejor manera es seguir la palabra de Dios, seguir sus mandamientos, seguirlo a Él en cada momento de nuestras vidas. Gracias, hermano, por haberme escuchado. Nos vemos próximamente. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13:16. La Iglesia Misión Visión Discipulado, desde el inicio del estado de emergencia debido a la pandemia provocada por el COVID-19, ha mantenido activo el ministerio Buen Samaritano, proveyendo bonos de apoyo para compras de alimentos y medicamentos a hermanos con necesidades apremiantes. Deseamos mantener el radio de acción de esta iniciativa y por eso hacemos de su conocimiento que las ofrendas levantadas por nuestra Iglesia son el soporte de este ministerio de apoyo. Pueden hacer sus ofrendas por banca en línea o por ventanilla en Banco General a la cuenta corriente 0368 01 1127 341 a nombre de Nicolás Donadío. Deseamos que la gracia, la paz y la confianza en el Señor gobiernen nuestros corazones. Dios les bendiga. Yo soy Luis Mendoza y bueno, tengo la lectura bíblica de Juan capítulo 4 del 3 al 14. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sícar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, y tú le pedirás, y él te dará agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Muy buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Espero que se encuentre muy bien. Espero que el Señor le dé paz a su corazón. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para su vida. Oremos, hermano. Amado Padre, Señor, gracias te doy, mi Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por darme la oportunidad, el honor, Señor, de poderme dirigir a su iglesia, Señor. Yo le pido, mi Dios, que usted me guíe y me oriente en todo. Que sea enaltecido su nombre y que su palabra, esa voz audible suya, Señor, que está escrita en la Biblia, sí sirva y sea para nosotros en este momento, Señor, de edificación, de crecimiento espiritual. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por mi familia, mi hogar, por cada uno de mis hermanos que se encuentran unidos a esta plataforma en este momento. Gracias, Señor, por sus familiares, Señor, y por la provisión que usted ha dado a cada uno de ellos durante este tiempo. Gracias le doy también, Padre, por los hermanos que aún no se han podido conectar, pero que usted, Señor, los está trayendo a formar parte de esta transmisión también. Le ruego, Padre, que aligere sus pasos de manera tal que ellos puedan también ser bendecidos esta noche. Padre, le ruego también que guarde la vida de mis hermanos que están padeciendo quebrantos de salud por alguna razón, Señor, que nosotros a veces desconocemos, pero que usted en su infinita perfección tiene todo bajo control, Señor. Oro, Padre, por su salud, por su recuperación y por el bienestar de sus vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús le doy gracias por este tiempo y le pido que nos guíe y nos oriente en todo. Añada, Señor, sabiduría, entendimiento y práctica a su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Y bueno, siguiendo con los estudios que hemos estado realizando los miércoles y viernes pasados, en esta noche me complazco, hermano, en compartir con usted el estudio de Jesús, el agua viva. Así es, hermano, Jesús, el agua viva. Y entremos en materia de inmediato. El pasaje que vamos a estar leyendo y el cual vamos a estar estudiando esta noche, entre los otros que vamos a estar estudiando, se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, del versículo 13 al versículo 14. Y dice así la palabra del Señor. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo,
cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Hermanos, y durante esta noche vamos a ver las murallas, sí, porque son murallas que usted como yo, aún siendo cristiano, conociendo al Señor y la verdad de nuestro Señor Jesucristo, creamos en nuestra vida. Murallas que afectan la vida cristiana y el testimonio que nosotros como cristianos tenemos. Ciudades amuralladas, como se le conoce también a Cartagena de Indias desde el tiempo de la Bastida, que creamos nosotros, que hacemos nosotros, los cuales luchan y batallan directamente contra el Espíritu, contra el conocimiento del Espíritu Santo, que nos transforma a nosotros, contra ese conocimiento del Espíritu Santo que nos va transformando a nosotros. Y son barreras que el mismo Espíritu de Dios va derribando de poco a poco. Pero esta noche yo quiero hablarle de esas murallas para que deje de contender ese viejo hombre suyo y mío también, porque muchas de ellas puede que con las que yo esté batallando en este tiempo. Pero la idea es que tanto usted como yo sepamos que debemos dejar ser transformados por el Espíritu de Dios y su palabra fiel. Y fíjese que desde el tiempo de la colonia se le conoce a la ciudad amurallada, Cartagena de Indias, con este nombre. Pero ¿qué es una ciudad amurallada? ¿O por qué se cerca una ciudad de esta manera? En este tiempo yo podría traerle un término muy parecido a ese, producto de lo que se está viviendo a nivel mundial y particularmente en este país, lo que ha hecho el gobierno con el fin de aminorar la exposición o el crecimiento de contagios por COVID, y serían cercos sanitarios. El fin, si bien es cierto, o la terminología es distinta, el fin o el objeto es el mismo, y es no dejar pasar un enemigo. Las murallas en el tiempo de la Bastida, en el tiempo de la colonia, eran para no dejar pasar enemigos o pasar todo tipo de ladrones, piratas, que fuesen a saquear las ciudades donde se construían estas murallas o estas estructuras. Para efectos de nuestro tiempo, son cercos sanitarios que se han creado con el fin de evitar que contagiados pasen a otras provincias o a otras zonas del país y no exponenciar la cantidad de casos de COVID. Entonces, fíjese que el estudio dice o reza de esta manera: hay murallas que el Espíritu Santo debe derribar para que el hombre reciba el agua viva del Evangelio. Murallas raciales, morales, religiosas, sexuales y malicias que se encuentran, que se levantan con altivez contra la obediencia a Cristo. Esto lo dice muy bien el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Hombres que se encuentran prisioneros dentro de esos muros, dentro de esas murallas, dentro de esos cercos sanitarios, pero que solo por el poder de Dios el perdido recibe la liberación. Esta noche estudiaremos acerca del amor de Cristo, el cual sobrepasa toda muralla o cerco sanitario, hermano. Cualquier cerco sanitario que el hombre pueda levantar con el único fin de salvar su pueblo o salvar su vida. A diferencia o contrario a los cercos sanitarios que se crean para preservar la vida de las personas, nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu derriba cualquier muralla o cualquier cerco sanitario. Gloria al Señor. Y una de las primeras murallas, vamos a tratar con 3 murallas, con el favor del Señor y que el tiempo nos dé.
Una de las primeras murallas es la racial o la de enemistad, esa enemistad que usted puede tener incluso dentro de la iglesia, la cual le impide que actúe el Espíritu Santo del Señor en ese aspecto o en esa forma de su vida. Y dice la palabra de Dios en el versículo del 7 al 10, vamos desde el 7 al 10 de nuestro pasaje de estudio. En el Evangelio según San Juan capítulo 4 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana, que soy mujer samaritana, perdón? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él que te daría agua viva. Fíjese que la mujer samaritana está reconociendo muy, muy claramente la disparidad o esa relación rota que existía entre samaritanos y judíos. Y fíjese la respuesta que el Señor Jesucristo le dice, respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, fíjese que es claro que en la iglesia primitiva, entre judíos y samaritanos había una profunda enemistad histórica. No había forma ni manera de encontrarse un entendimiento mutuo. Es por ello que la samaritana se sorprende de la petición de nuestro Señor Jesús. Y claro está, ella, conociendo el trasfondo de la relación que hay entre los dos pueblos, dice: ¿cómo es que tú me pides agua a mí si sabes que yo soy samaritana, perdón? Es importante notar que nuestro Señor Jesucristo no hace acepción de personas e incluye a los samaritanos, personas despreciadas por los judíos. Un ejemplo claro de eso se encuentra en la parábola del buen samaritano. Y aquí hay algo que el Señor me reveló cuando estudiaba acerca de esto. Vayámonos al Evangelio según San Lucas. Vamos al capítulo 10, desde el versículo 25 hasta el versículo 33. San Lucas, de capítulo 10, del 25 al 33. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. La parábola del buen samaritano dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo. Por intérprete de la ley nosotros entendemos que debía ser un fariseo. Y dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Fíjese que nuestro Señor Jesús conoce el corazón de las personas. O sea, esa es una de las cualidades que tiene nuestro Dios. Él conoce y sabe lo que nosotros podamos estar pensando y lo que hay dentro de nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo lo sabía bien y sabía con quién estaba hablando. Y le habla en un idioma, en un lenguaje que él comprenda claramente. Y le pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A lo que le responde el intérprete de la ley. Dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es su prójimo, hermano? ¿Quién es su prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, dice la palabra de Dios,
Asimismo, un levita, llegando cerca a aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, hago un alto aquí, quisiera ver esto con usted, hermano o hermana que me está escuchando. Fíjese que el Señor pudo haber inspirado al apóstol Lucas para que no escribiera un samaritano. Pudo haber sido un judío piadoso, o pudo haber sido un fariseo, pudo haber sido cualquier otra persona, pero yo me preguntaba, ¿y por qué un samaritano? ¿Por qué un samaritano, Señor? ¿Qué veía el Señor en el corazón de ese fariseo con el que hablaba, de ese intérprete de la ley con el que hablaba, que le pone este ejemplo, esta parábola, y le dice un samaritano, aún a sabiendas del Señor que el judío y el samaritano y un intérprete de la ley tenía que ser judío, no compaginaban, no había ningún tipo de acercamiento entre ellos dos. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Más adelante nuestro Señor Jesucristo le pregunta, ¿quién crees tú que fue el prójimo de aquel que fue despojado de todo? Y el intérprete de la ley le dice, el que fue movido a misericordia. Y esto es para usted y para mí, hermano. ¿Quién es esa persona, ese prójimo suyo, ese vecino, esa amistad rota, que esa persona con quien tuvo un buen vínculo en algún momento como amistad en Cristo, incluso un hermano de la iglesia con el cual usted ha roto esa relación y no le ha mostrado amor? No ha sido como este samaritano. ¿Por qué persona usted no está siendo movido a misericordia? Y fíjese que nuestro Señor Jesucristo utiliza ese ejemplo de un samaritano ante un intérprete de la ley. Y para mí fue muy hermoso ver que nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿quién fue? ¿Quién crees tú que fue el prójimo? La pregunta es, ¿con quién usted no está siendo movido a misericordia? ¿Y de quién no está siendo prójimo usted por algún tipo de barrera, por algún tipo de barrera racial o de enemistad? La segunda muralla de la cual le quiero conversar le quiero platicar durante esta noche es la muralla de desconfianza o de malicia, hermano. Y vayamos a nuestro pasaje de estudio en el Evangelio según San Juan. Vamos desde el capítulo 4, desde el versículo 10, perdón, según San Juan, capítulo 4, versículo 10, cuando, fíjese, la muralla de desconfianza o de malicia. Ya vimos la de enemistad o de discriminación racial, etc. Ahora veamos la de desconfianza o de malicia. Fíjese lo que la samaritana le dice a nuestro Señor Jesucristo, más bien lo que le dice primero a nuestro Señor Jesucristo a la samaritana, versículo 10. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer samaritana le responde de esta manera. Mira esto, desconfianza, incredulidad, malicia, le dice. Versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Eso es desconfianza y es malicia. No tienes de dónde sacarla y el pozo es hondo. Pero el Señor Jesucristo ya le había dicho en el versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces la mujer le dice, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Desconfiamos de la autoridad de la palabra de Dios y nos volvemos incrédulos.
Hebreos 3 del 16 al 19 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían a su reposo, sino a aquellos que desobedieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y fíjese, hermano, que esa samaritana, en este tiempo, es usted y yo, que no creemos en la palabra del Señor. Nosotros utilizamos la oración, y lo digo porque yo lo he hecho, como último argumento cuando debería ser el primero que deberíamos de usar. O sea, nos encontramos en una situación y la palabra de Dios nos dice, orad sin cesar. Y lo utilizamos como el último sesgo, cuando debería ser lo primero que deberíamos hacer para poder entender y para poder entrar en paz y calma. Y el apóstol Pablo lo define de esta manera en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, cuando dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En toda oración y ruego, petición, ¿cómo? Agradecidamente, confiando en que el Señor dará la respuesta de la petición, sea la que usted desea o sea la que usted no esperaba, pero es la voluntad de Dios primeramente en su vida. ¿Y qué? ¿Y qué sucede? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y fíjense en esto, hermano, que si usted se encuentra en un problema, en una situación en la cual usted no tiene manera de cómo salir de ella o la manera de solventarla, ¿de qué vale que usted se preocupe más? La palabra de Dios dice, y el Señor guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones. Pero usted sin esa paz no puede tomar o no puede racionalizar en esa situación de una manera correcta y en ninguna situación. Entonces, primeramente debemos orar y debemos de creer en lo que dice la palabra de Dios. Y fíjese que la samaritana, volviendo a nuestro pasaje de estudio, lo dice de esta manera. La samaritana le dice al Señor en el versículo 11, y somos usted y yo, como le decía, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? No sea de esta manera, no sea incrédulo de esa forma, hermano. Porque al final usted mismo no está permitiendo que el Espíritu de Dios y la bendición del Señor sea en su vida. Y el Señor sea quien lo guíe. Todavía tiene el timón soltado y tiene a nuestro Señor Jesucristo de pasajero diciéndole, dame el timón, dame el timón, dame el timón. Y usted no lo quiere soltar. Cedamos el mando a nuestro Señor Jesucristo en todo momento y en toda situación, principalmente en las situaciones de crisis. La tercera muralla, hermano, la muralla de religión tradicional. Y fíjese que esto no estaba dentro del pasaje de estudio, pero quise traerlo a colación porque está muy bien explicado cuando la samaritana le dice a nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 4, versículo 20 del Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Hermosa la respuesta de nuestro Señor Jesucristo porque le dice, Jesús le dijo, mujer, créeme. Yo me imagino a nuestro Señor Jesucristo diciéndole de esta manera, créeme, de verdad, es en serio, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces,
llega el punto en el que nuestro Señor Jesucristo, le dice a ella, ya viene la hora, y ya es. Está escrito en Juan de esta manera, viene la hora y ya es, en la que ni en este monte ni en otro lugar, porque el Señor busca que adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, no es el templo, no son las paredes del templo, sino es cada uno de usted y yo, nosotros, que formamos el cuerpo de Cristo, lo que el Señor quiere que nosotros adoremos, no en un lugar específico, sino en espíritu y en verdad, en cada lugar en donde usted se encuentre, en el momento en que lo haga honestamente y sinceramente a nuestro Señor Jesucristo y a su Padre, Dios Todopoderoso. Conclusión y aplicación, hermano. No desconfía de la palabra de Dios, ni se deje arrastrar de ceremonialismo, como ve que se ve en el ejemplo de la mujer samaritana con un lugar en específico para adorar. Sea como el buen samaritano, que no ve ni de qué estirpe es la persona, ni de dónde viene, sino que por amor y en obediencia a la palabra de Dios, muestra ese afecto con el necesitado en ese momento. Que Dios le bendiga, que pase una feliz noche, y que el Señor guarde su mente y su corazón en este tiempo y siempre. Dios le bendiga. Hasta luego. Piezas he de encontrar de mi vida, que es una sola, una obra maestra, porque tú eres mi creador, me diseñaste con amor y yo por siempre la alabaré. Y miro al final, la respuesta encontraré. Jesús mi Salvador vive. Y aunque a veces me sienta sola y crea que tú no estás, tú te muestras de alguna forma y me siento segura, porque tú eres mi pastor, refugio y ayudador, y yo por siempre alabaré. Espero
alabaré. Jesús mi Salvador vive. Jesús mi Salvador vive. Jesús mi Salvador vive. Iglesia Misión Visión Discipulado te invita a participar de todas sus actividades virtuales que se realizarán de la siguiente manera. De lunes a viernes, todos los hermanos tenemos nuestro desayuno espiritual, abriendo nuestro canal de YouTube para crecer espiritualmente y tener la porción de Dios para el día, por medio del devocional Cada Día con el Señor. Los esposos y esposas, mamás y papás, tienen una cita todos los días en el canal de YouTube para participar del devocional para matrimonios con amor. Los domingos, inicia la semana con el pie derecho, en comunión con Dios, a las 10 de la mañana a través de YouTube, en el culto Señor Congregacional, donde rendiremos toda honra a Dios. Todos los domingos desde las 9 de la mañana tenemos la escuela dominical para chicos desde 6 a 12 años. Adicionalmente, para la escuela dominical a las 10 de la mañana, para jóvenes mayores de 13 años, para damas y para varones. Los martes, cada 15 días, varones y papitos se reúnen a las 7:30 de la noche, utilizando la plataforma de Google Meet para la reunión de varones y los estudios de las cualidades del siervo de Dios. Los miércoles, a las 7:30 p.m., juntos en familia, participamos en la casa culto y disfrutemos de las alabanzas, oraciones y enseñanzas bíblicas, todo por medio de YouTube. Los jueves, el pastor comparte para toda la congregación una lección nueva del discipulado y se reúne a las 7 p.m. con los saetas y todos aquellos que desean ser edificados. Los viernes, juntos como congregación y hermanos, con el mismo sentir y amor a nuestro Señor Jesús, nos reuniremos a rendirle honra a Dios por medio del culto congregacional a las 7:30 de la noche. Los sábados, ven, estás invitado a las 2 de la tarde al campamento de Judá, donde los niños de 6 a 12 años nos reuniremos por medio de YouTube a cantar y tener manualidades y conocer todo lo que Jesús nos desea compartir. Los jóvenes tienen su reunión de saeta y consejería juvenil a las 4:30 de la tarde. A las 5:30 p.m. tenemos la Escuela de Obreros, nuestro instituto bíblico para prepararnos en ser obreros aprobados delante de Dios. En este tercer trimestre estamos estudiando el principio bíblico del discipulado. Amados hermanos, vamos a tener un tiempo de oración para cerrar este culto del día de hoy. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por esta noche. Gracias por todas las cosas que tú nos das, Señor. Gracias porque tú siempre te mantienes fiel. Gracias por todos y cada uno de los que aquí estuvieron, Señor. Bendice sus vidas. Padre, te pedimos por aquellos que no se han podido conectar. Tú conoces las razones, Señor. Te pedimos que pongas en el corazón de todos y cada uno de los hermanos que se han apartado, Señor, que puedan regresar al redil, Padre Santo, y seguir creciendo espiritualmente como tú lo has establecido, Señor. Ayúdanos a que la palabra de nuestro hermano Junior sea aplicada a nuestras vidas para nuestro crecimiento espiritual, Señor. Bendícele a él también por la disposición de tiempo, Señor, que ha establecido para ese mensaje, Señor. Padre, danos un sueño reparador, protégenos de todo mal, Señor, y bendice todas las cosas que se hacen en Iglesia Misión Visión Discipulado, Padre, todas las cosas que van conforme a tu palabra, conforme a la Escritura, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches, mis hermanos. Que el Señor te continúe bendiciendo. Qué bendición es recibir la palabra de Dios. Y también tengo una pequeña palabra que el Señor ha puesto en mi corazón acerca de lo que nos enseñó nuestro hermano Junior. La Biblia nos enseña que en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque seréis saciados. ¡Qué bendición, mi hermano! Es entender, es confiar, es reconocer que nuestro Señor Jesucristo nos llama bienaventurados cuando tenemos hambre y sed de justicia, porque la respuesta divina para los que tenemos sed de Dios
es que seremos saciados. Hermanos, nunca falte la sed de estar en la presencia del Señor, de tener al Señor cada vez más cerca de ti y que Él sea el que sacie toda esa sed interior que hay por obedecer su palabra. Que el Señor te bendiga, mi hermano, y continuamos con el orden del culto. Nos vemos el próximo viernes.